Bienvenidos, respetados estudiantes y comunidad académica en general, a esta videoconferencia sobre planeación estratégica y prospectiva. Dentro del marco del desarrollo de nuestras actividades, nosotros debemos constantemente revisar lo que está ocurriendo en nuestro entorno con el fin de poder establecer cuáles serán los cursos de acción que debemos seguir en el minuto siguiente, en el segundo siguiente, en la hora siguiente o el día, mes y años siguientes. Esto nos enlaza directamente con el concepto de planificación. Desde la perspectiva administrativa, la planificación es la forma en cómo nosotros establecemos unos resultados que queremos ocurran en un futuro de corto, mediano o largo plazo y qué cursos de acción debemos seguir nosotros para poderlos alcanzar. Esto en función de los procesos administrativos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, ¿sí?, ya el plan tiene una función particular y esa función particular es la de conseguir que esos planes que nosotros estamos desarrollando nos permitan como organización alcanzar una ventaja competitiva. ¿Y qué es eso de la ventaja competitiva? La ventaja competitiva es aquello que nos permite a nosotros competir en un entorno en mejores condiciones que lo hace la competencia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un departamento de investigación y desarrollo en mi institución de educación, ese departamento de investigación y desarrollo constantemente está produciendo conocimiento que automáticamente yo traslado a mis operaciones, y al trasladarlo a mis operaciones le doy mejor calidad a las personas profesionales, técnicos, tecnólogos que salen de mi institución, y eso automáticamente genera una diferencia en el mercado. Esa diferencia en el mercado que genera nos hace a nosotros más competitivos. ¿Gracias a qué? A que tomé una fortaleza y la convertí en una ventaja competitiva que me ayuda a proyectarme en el futuro. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de planeación estratégica prospectiva, el concepto cambia. ¿Por qué? Porque es como si nosotros le diéramos una vuelta a la forma como leemos las cosas. Me explico, en planeación y planeación estratégica nosotros partimos de unos recursos, esos recursos nosotros los comparamos con el entorno en el que nos estamos desarrollando, y partiendo de ese entorno buscamos las oportunidades que nos permitan crecer en el corto y mediano plazo, bueno, y en el largo también. De igual manera, eso nos permite a nosotros irnos adaptando, y es ir viendo qué va pasando en el mercado, ir viendo lo que pasa en el entorno, ir viendo lo que pasa con las políticas, y cada vez que vemos algo que nos va a afectar, nosotros ajustamos la organización a ese nuevo concepto, a esa nueva situación, a ese nuevo entorno, a esa nueva política. Y eso nos permite a nosotros ir haciendo que la organización vaya creciendo, y va creciendo como si fuera creciendo en salticos, y casi que va diciendo, bueno, en la medida en que nos vamos desarrollando, vamos ampliando nuestras operaciones. Esa es lo que yo llamo una lectura de izquierda a derecha. ¿Listo? La planeación estratégica prospectiva tiene un componente adicional o un componente diferente, y es: yo parto de donde quiero estar y comienzo a devolverme. Me explico. Nosotros no partimos del componente histórico, sino que lo que tratamos es ver qué es lo que qué es lo que ocurre en el futuro, y ese futuro para nosotros debe permitirnos a nosotros establecer unas condiciones que debo propiciar ocurran. Es decir, yo soy el que toma una parte activa para que mi entorno juegue a mi favor. Y como yo estoy jugando a mi favor, como yo estoy cambiando el entorno para que juegue a mi favor, debo empezar desde hoy a construir esos recursos y esos elementos que necesito para que ese entorno cambie, y que ese entorno cambie en función de lo que yo ya tengo planeado va a ocurrir en el futuro. Es decir, en planeación estratégica prospectiva, nosotros no esperamos a que ocurran las cosas. Lo que hacemos es que las cosas deben ocurrir de acuerdo a como nosotros queremos que ocurran, para que el futuro que nosotros deseamos se dé. Veamos cómo funciona eso. ¿Listo? En ese sentido, la planeación estratégica prospectiva nos permite a nosotros analizar fenómenos históricos, y ese análisis de fenómenos históricos con una variante importante, y es que los fenómenos no son de manera lineal, sino que se comportan desde el proceso dinámico de los sistemas. Fíjense en lo siguiente: aquí nosotros tratamos de hacer
muy evidente el hecho de que nosotros, cuando vamos a analizar la realidad, entonces tenemos una comparación entre un modelo que nosotros tenemos de planeación versus la conducta del mundo real, pero ese modelo se ve afectado por información mental, por datos de serie temporal, por conductas del propio modelo y por las discrepancias que tiene con el modelo cuando nosotros hacemos la validación. Y fíjense que eso alimenta toda una serie de variables, y esa serie de variables hacen que nosotros constantemente estemos cambiando nuestra percepción de la realidad. Fíjense que el modelo no es una relación directa de causa-efecto, sino que son múltiples causas y múltiples efectos a los cuales nosotros nos encontramos, digamos que expuestos. Para ponerlo en el contexto de lo que ocurre en el mundo de la educación, ¿sí? Nosotros tenemos una costumbre, y es que cuando termina un periodo académico, nosotros casi que tratamos de anticiparnos a lo que va a ocurrir en el periodo siguiente. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que organizar la infraestructura, tenemos que cuadrar docentes, tenemos que dejar claro cuáles son los requerimientos de laboratorio, vamos a ver cuáles son los turnos y tiempos de uso en los espacios, y todo esto dependiendo de un número de estudiantes que vamos a tener. ¿Listo? Hay dos cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Esa planeación nosotros la hacemos, digamos que un mes o 2 meses antes de que se termine el periodo académico, con el fin de adelantarnos, y fíjense que siempre estamos en función de querer adelantarnos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un elemento importante, y es que nosotros partimos, para poder calcular esos datos del periodo siguiente, partimos de lo que ocurrió el periodo pasado. ¿Listo? Y sobre ese periodo pasado que nosotros tenemos, es decir, tenemos 1000 alumnos, de esos 1000 alumnos hay dos cosas que debemos tener en cuenta: cómo los proyecto hacia el futuro y cómo esa tasa de estudiantes va a crecer en la medida en que van a llegar estudiantes nuevos. Me explico. Fíjense en lo siguiente: nosotros constantemente estamos hablando de una cosa que se llama iteración. Primero hacemos un análisis de lo que tenemos en este momento, es decir, nuestro comportamiento actual, el número de estudiantes hoy. ¿Listo? Después diseñamos nuestro plan de avance con relación a ese número de estudiantes, y ese diseño nos va a decir a nosotros qué es lo qué requerimientos tenemos y cuáles van a ser las condiciones preliminares que vamos a tener que cumplir. Después pasamos a una fase de codificación, y esa fase de codificación es expresarlo de alguna manera en un modelo matemático, y una vez que nosotros expresamos esto en el modelo matemático, comenzamos a hacer la prueba y verificación con la realidad. Una vez nuestro modelo está aprobado, nuestro proceso de planificación está aprobado, nos devolvemos otra vez en el periodo siguiente al análisis, y el proceso se vuelve continuo. Fíjense que el simple hecho de que nosotros partamos de los datos históricos automáticamente nos envía a que hay un constante flujo de realimentación. ¿Qué es eso del flujo de realimentación? Es decir, tomar los resultados que he obtenido del comportamiento histórico y utilizarlos para alimentar el modelo en la proyección que voy a hacer hacia el siguiente periodo o hacia los siguientes periodos. ¿Listo? Entonces fíjense en lo siguiente, poniéndolo en términos de educación. Nosotros decimos, hay un grupo de estudiantes, ya lo hemos dicho, 1000 estudiantes. De esos 1000 estudiantes, ¿cuántos terminaron el periodo? Terminaron 800. ¿Por qué terminaron 800? Porque hay un índice de deserción, y adicional a eso, cuando tomamos esos 800, no podemos proyectar con esos 800 porque tenemos que quitar el índice de estudiantes graduados. Entonces, decimos 20% de deserción, se fueron 200 estudiantes, y graduamos 100 estudiantes. Quiere decir que vamos a partir de que tenemos 700 estudiantes. ¿Esos 700 estudiantes son los con los que vamos a empezar el periodo siguiente? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la codificación nos dice usted debe tener en cuenta dos cosas: cómo elimina la tasa de deserción y cómo logra reponer los estudiantes que se graduaron. Por lo tanto, entonces yo tengo que hacer que esos estudiantes, esos 700 estudiantes que tengo, crezcan de alguna manera, es decir, por ingreso de nuevos estudiantes. Básicamente uno dice, los estudiantes que ingresan deben ser los mismos que se gradúan, pero adicional a eso debo tener una tasa de seguridad con el fin de evitar la deserción.
Cuando hacemos eso, entonces estamos considerando los resultados del periodo pasado para proyectar los resultados del periodo siguiente y por lo tanto hacemos una cosa que se llama iteración y comenzamos a generar un ciclo, es decir, ese ciclo comienza a realimentarse constantemente. Termina el periodo, con el periodo hago el cálculo, determino cuál es la meta de ingreso para el siguiente periodo, sigo el proceso, terminan otra vez el número de estudiantes y vuelvo y lo repito. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos siguiendo un modelo de planeación. Es simplemente cuántos estudiantes tengo ahora y cuántos voy a tener en el próximo periodo y qué elementos necesito para poder, digamos que, proyectar y mantener bien esos estudiantes. Fíjense que cuando nosotros hacemos iteración, es decir, cuando constantemente tomamos los resultados de lo que ocurrió y los proyectamos al futuro, ¿sí? Ojo, eso nos puede dar a nosotros una condición bien particular porque nos puede dar, digamos que unos resultados que llamamos excéntricos, es decir, cosas que nosotros no teníamos planeado que ocurrieran. ¿Listo? Fíjense lo siguiente, aquí gráficamente para que lo podamos entender, nosotros tenemos una figura geométrica que se llama fractal. ¿De dónde parte? Parte del hecho de que tengo la figura más simple que puedo armar con el menor número de líneas, que es un triángulo. Sobre ese triángulo lo divido en 3 cada una de las líneas y retiro el tercio central y lo reemplazo por líneas del mismo proceso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la misma medida. Esta medida es exactamente a esta medida es exactamente a esta, pero reemplazo los triángulos, quito el tercio central y lo reemplazo por otros triángulos. Fíjense en lo siguiente, ahí genera la primera iteración. Si hago lo mismo y después quito de cada una de estas el tercio central, ¿sí? Voy a terminar con una figura de una alta complejidad, ¿listo? Que es lo que nosotros llamamos en matemáticas la isla de Cook, ¿sí? Pero con un proceso de generación simple. Y usted dice, bueno, eso es válido para las figuras geométricas. ¿Cómo aplicamos eso a los procesos de planeación, por ejemplo, en las empresas o en las organizaciones? Fíjense lo siguiente. Entonces partimos de un conjunto de normas sencillas. ¿Listo? Fíjense lo siguiente. Primero evaluamos la población al finalizar el periodo académico, lo que acabamos de decir, teníamos 1000 estudiantes y al finalizar terminaron 700. Después a eso le quito el número de estudiantes graduados y calculo la tasa de deserción. Eso es claro para nosotros, son reglas simples. Y luego, después de que hago ese cálculo de esa tasa de deserción, ahí sí planteo cuál va a ser mi nivel de reposición de estudiantes, es decir, una tasa de cobertura o crecimiento. Fíjense que esto funciona exactamente igual si estuviéramos hablando de un proceso de ventas, si estuviéramos hablando de un proceso de producción o si estuviéramos hablando de un proceso de integración de personal. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que las reglas no son complejas y son fáciles de entender. Tengo una población, le quito el número de estudiantes graduados, le quito la tasa de deserción y calculo un factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento debe permitirme a mí establecer cuáles son las condiciones que debe seguir mi infraestructura, mi base de profesores, mi base de conocimiento, para poder atender al número de estudiantes que estoy esperando lleguen en el futuro. Y fíjense que aquí estoy partiendo de lo histórico para proyectar el futuro. Cuando hacemos eso, ¿listo? Podemos expresarlo, ya lo dijimos en el proceso de codificación, a través de una función matemática. Quiero que la veamos un poquitín. Fíjense lo siguiente, aquí nos está diciendo que X es el número de estudiantes, ¿listo? Y X en el periodo siguiente es el número de estudiantes futuro que yo quiero tener. Tengo una tasa de crecimiento sobre ese número de estudiantes y le resto el factor de deserción y de graduación que tengo de estudiantes representado por este 1, que es el 100% menos el número de estudiantes que me quedaron. ¿Listo? Digamos que desde ese punto de vista es sencillo. Tengo un número de estudiantes que tienen que crecer a una tasa particular y tengo una tasa de deserción y de graduación que también afecta el número de estudiantes que voy a tener dentro del siguiente periodo. Digamos que esto es un proceso sencillo desde la perspectiva de la matemática. Veamos qué ocurre cuando usted comienza a generar ese proceso. Vuelvo a miren, aquí está la explicación. Tenemos el factor de crecimiento, que es lo que nos está diciendo cuál es el porcentaje de graduados más el crecimiento esperado de estudiantes. Tengo la X es el número de estudiantes que voy a esperar en el siguiente periodo y la XN es el porcentaje de estudiantes que queda al finalizar el periodo. Fíjense que seguimos y pasa esto. Y dice, pero ¿cómo es eso? Eso está como trucada la cosa. Miremos qué es lo que ocurre. Fíjense en lo siguiente.
Resulta ser que en nuestra ecuación, si nos devolvemos un poquitico, hay dos términos en conflicto. Este término está creciendo. ¿Por qué? Porque es el número de estudiantes que tengo multiplicado por la tasa de crecimiento. Mientras que aquí es el número de estudiantes que me quedan. Y al ser el número de estudiantes que me quedan, ¿qué es lo que ocurre? Que este término está en conflicto con este, porque estamos contemplando qué es lo que está, cuál es el valor real de los estudiantes, el número de estudiantes que entraron menos el número de estudiantes que quedó, y por lo general siempre el número de estudiantes que quedó va a ser menor al 100% de los que entró. Entonces, mientras este término crece, este término de aquí decrece. Eso nos lleva a varias cosas. ¿Listo? El hecho de que lo estemos realimentando, fíjense que en nuestra gráfica aparece un punto inicial, ¿listo? Y la gráfica, digamos que comienza a funcionar de una manera predecible, ¿listo? Al comenzar a funcionar de una manera predecible, nosotros podemos decir que el modelo es válido. Pero llega un punto en el que el modelo, digamos que estalla, revienta, explota, y vamos a explicar por qué pasa eso. Se da por la misma condición de que estamos utilizando los datos del periodo pasado para proyectar los datos del periodo futuro, y ese comportamiento hace que a veces nosotros no le creamos a la planeación. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta todos los factores dinámicos del sistema. Aquí estamos hablando de un sistema simple, de un sistema sencillo, pero digamos que ocurre en casi todos los sistemas humanos y en casi todos los sistemas que nosotros vivenciamos en la realidad. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente, no importa. Y quiero que seamos claros en esto, no importa si yo empiezo con una población de 10 o una población de 1000 o una población de 10.000. Es decir, si arranco con una población de 10 estudiantes, si arranco con una población de 1000 estudiantes o de 10.000 estudiantes, cuando yo utilizo estos datos y los traslado a ese modelo matemático, automáticamente va a pasar el mismo comportamiento. Es decir, no es que dependa de cómo arrancó el modelo o dependa del número de estudiantes que ingresó. Es simplemente el hecho de que al nosotros estar, primero que todo, iterando el modelo y a su vez haciendo que hayan dos términos en conflicto, el modelo tiende a comportarse como si fuera un modelo excéntrico. Fíjense en lo siguiente. Entonces aquí vamos a hacer el análisis por parte. Fíjense que aquí hablamos, lo importante en este caso, y como lo podemos ver, es la tasa de crecimiento, el valor que acompaña a nuestra X. Mientras esa tasa de crecimiento está entre 0,99 y 2,99, el modelo se comporta de una manera predecible, y fíjense que muchas veces ocurre eso. Nosotros cuando hacemos nuestros procesos de planificación, el modelo que nosotros utilizamos o la estructura que nosotros utilizamos, es más, nuestros jefes nos dicen, si el semestre pasado tuvimos tantos estudiantes, para este semestre necesitamos tantos, y estamos diciendo que ahí estamos aplicando la tasa de crecimiento. En algunos casos le dicen a usted, para el siguiente semestre necesito un 30% más de estudiantes, o para el siguiente semestre necesito un 20% más, un 10% más. Ese 10%, 20%, 30% es la tasa de crecimiento, y nosotros debemos tener en cuenta lo que ocurre con las demás variables: cuántos se fueron, cuántos se graduaron, cuántos no van a continuar, cuántos aplazaron. Entonces son varias condiciones las que afectan al modelo, de tal manera que dar el dato puntual en algunos casos termina siendo muy difícil. Entonces, en ese orden de ideas, hasta aquí el modelo es predecible, ¿listo? Pero fíjense que cuando el modelo pasa a 3, es decir, cuando la tasa de crecimiento es 3, el modelo comienza a oscilar, y comienza a oscilar entre dos valores que son crecientes o decrecientes. Y entonces nosotros todavía ahí podemos decir que el modelo es válido y previsible, porque sabemos que son solo dos posibles situaciones las que van a dar. Pero cuando nuestro modelo llega a 4, es decir, cuando nuestra tasa de crecimiento llega a 4, comienza un comportamiento, digamos que caótico. Y este comportamiento caótico es lo que hace que los sistemas dinámicos, y sobre todo los sistemas en los que nosotros hacemos planeación, no se comporten como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hay condiciones de no linealidad, hay condiciones de realimentación y hay condiciones de iteración que hacen que los modelos lleguen a un límite, y cuando llegan a ese límite haya cambios. Es decir, pues eso suena bien en la teoría, pero eso no ocurre en la realidad. Yo quisiera contarles varios elementos de la realidad. ¿Se acuerdan la burbuja tecnológica? Cuando hubo la explosión de la burbuja tecnológica a nivel mundial, que afectó todos los mercados desde la perspectiva de la internet, o lo que ocurrió hace poquito con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que también nos llevó a una crisis, o lo que ocurre constantemente en las bolsas de valores cuando comienzan las caídas de precios.
Fíjense lo siguiente, es cuando el modelo deja de funcionar desde su perspectiva de predicción y entra en un comportamiento caótico. En ese sentido, digamos que los modelos nos permiten a nosotros anticiparnos al futuro, ¿sí? Pero no nos dicen cuándo vamos a caer en una condición caótica. Esto fue lo que descubrió, y fíjense lo siguiente, trajimos a colación este ejemplo porque no es un ejemplo sacado al azar. Esto lo descubrió Pierre-François Berlutz, quien estaba observando la población de una mariposa que se llama lagarta, eso lo utilizaron en biología, y él veía los ciclos de depredador y presa. Y entonces había momentos en que habían demasiadas mariposas y por lo tanto se multiplicaban rápidamente los depredadores de esa mariposa porque tenían buenos buenos elementos de alimentación. Y una vez se multiplicaban los depredadores, ¿qué pasaba con la población de mariposas? Disminuía. Cuando la población de mariposas disminuía, entonces los depredadores comenzaban a morir de hambre y también se disminuían. En la medida en que disminuían los depredadores, aumentaban el número de mariposas. Y entonces estaba en una fase de iteración, que es, digamos que, la condición importante dentro de nuestro proceso, una fase de iteración, dependiendo del número de depredadores, así debería ser el número de mariposas, ¿sí? Pero a su vez estaba en dos osciladores, uno que iba creciendo y otro que iba disminuyendo. Y en ese sentido, este modelo ha sido aplicado no solamente en los componentes biológicos, sino que se utiliza para predecir los comportamientos de los inversionistas, nos permite a nosotros ver el crecimiento económico de lo que pasa en las naciones, y adicional a eso nos ha permitido a nosotros ver cómo funcionan algunos elementos del cuerpo humano, como condiciones de arritmia cardíaca o condiciones de biofeedback en el caso de los sistemas neuronales. Esta ecuación que hemos traído de ejemplo se llama ecuación logística, ¿listo? Y nos permite a nosotros ver cómo los sistemas pasan de un estado estable, en donde son predecibles, a estados inestables o caóticos. Fíjense que entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo hago esto para que la prospectiva, que es la otra parte? Fíjense que hasta ahí hemos hecho planeación, y digamos que llegamos hasta planeación estratégica, pero ahora tenemos que hablar de planeación estratégica prospectiva. ¿Cómo funciona la prospectiva? Bueno, la prospectiva lo que trata es de predecir escenarios futuros, ¿listo? Y esos escenarios futuros, acomodarlos, y suena feo que lo diga así, pero es acomodarlos a lo que yo necesito para que desde hoy ese escenario futuro se dé. Fíjense lo siguiente, entonces, si yo parto de mi concepto de dinámica de sistemas y le agrego algo que para nosotros es bien conocido, que es el ciclo de vida del producto, ¿sí? Fíjense en lo siguiente, aquí tenemos las fases de ciclo de vida del producto y decimos, esta primera fase es la fase de introducción, tenemos nuestra fase de crecimiento, ¿listo? Nuestra fase de madurez, ¿listo? Y nuestra fase de decadencia. Si nosotros recordamos un poquitico lo que ocurre en cada una de esas fases de los ciclos de vida, ya sea del producto o de las organizaciones, en esta fase de introducción nosotros consumimos gran cantidad de recursos y hacemos un gran esfuerzo para tratar de posicionar la organización o el producto en el mercado. Y fíjense que por lo general siempre hacemos una fase de desinversión o una fase en donde gastamos mucho hasta que llegamos a un punto y es donde comienza a crecer la organización o comienzan a crecer las ventas. Cuando esa fase de crecimiento arranca, fíjense que hay un comportamiento espectacular en el crecimiento de las ventas, casi exponencial o polinomial, y nos permite a nosotros, digamos que, tener la certeza de que nuestro modelo, nuestra organización o nuestro producto está siendo aceptado en el mercado. Por último, decimos que hay una fase de madurez, y esta fase de madurez, digamos que es un proceso de estabilización. Fíjense que estamos acá comparándolo con nuestro modelo dinámico, que también se comporta en las mismas condiciones, y en esta fase de madurez, digamos que podemos decir que se vuelve paradigmática el modelo, es decir, el modelo responde a los requerimientos que nosotros tenemos porque el modelo está ya estabilizado, probado y funciona. Y por último tenemos esta fase caótica, que es donde, al compararlo con la decadencia en el ciclo de vida, nos damos cuenta de que la organización tiene que evolucionar, o evoluciona o se muere. Y fíjense lo siguiente, cuando hacemos esas dos comparaciones nos damos cuenta que el sistema dinámico es que homorreferencial, es decir, se comportan de la misma manera, siguen el mismo patrón de comportamiento, se explican bajo las mismas condiciones, o tienen el mismo elemento definitorio, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo ya tengo un modelo
y ese modelo se comporta de una manera que me permite a mí hacer análisis y explicarlo con situaciones que ya son conocidas, pues para nosotros va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque para interpretar estos resultados lo que nosotros hacemos es, fíjense en lo siguiente, en los sistemas dinámicos y en los ciclos de vida tenemos cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, en la fase de introducción se requieren grandes esfuerzos y se consumen múltiples recursos para lograr posicionar la organización del producto, y en un sistema dinámico, en su fase inicial, el sistema presenta una tendencia hacia la extinción, ya que la tasa de crecimiento y pérdida son similares de un periodo a otro. Y en ese orden de ideas, si hacemos la comparación punto a punto de cada uno de los componentes, ya sea en la fase de introducción, en la fase de crecimiento, en la fase de madurez o en la fase de decadencia, vamos a llegar a una conclusión, y es que ya sea a través de los ciclos de vida o a través del sistema dinámico, vamos a tener que ingresar a un nuevo orden, o la organización, la empresa, el producto, la sociedad va a tener que desaparecer. Fíjense en lo siguiente, eso nos lleva al concepto de puntos de inflexión, que es donde comienza a funcionar la prospectiva. La prospectiva lo que nos permite a nosotros es ver en qué momento va a cambiar la situación y cómo ese cambio en la situación puede llevarnos a diferentes futuros. Fíjense en lo siguiente, nosotros hablamos de, digamos que en los modelos de planeación prospectiva, hablamos de que hay un momento en que llega una disrupción. En los ciclos de vida hablamos de que llega a una fase de decadencia. Pero fíjense que arrancan con el mismo comportamiento, llega el momento de disrupción, y en ese momento nosotros tenemos que estar ya implementando el nuevo plan, de tal manera que cuando lleguemos a esta situación caótica o disruptiva, nosotros no sigamos el comportamiento caótico, sino que ya tengamos nuestro plan alterno o nuestro plan de continuidad. Lo mismo que va a pasar con el ciclo de vida. En el ciclo de vida, su producto llega a esa fase de decadencia y automáticamente usted debe estar lanzando un nuevo producto para poder, digamos que, continuar con la tendencia del mercado y no perder la participación. Los japoneses lo hacen demasiado bien desde la perspectiva de mantenimiento de mercados. Me explico. Ellos desarrollaron el Walkman, y después de que desarrollaron el Walkman empezó a crecer el mercado, llegaron las copias, tanto americanas como europeas, y entonces cuando comenzaron a copiarles el Walkman, automáticamente desarrollaron un nuevo producto que fue el Discman. Y cuando el Discman, que era el disco láser portátil, comenzó a crecer, los demás competidores comenzaron a copiarlo, y cuando ya lo copiaron, entonces Sony sacó los dispositivos móviles de memoria sólida, como las memorias USB o los MP3, y ha venido constantemente sacando productos nuevos al mercado, de tal manera que cuando la competencia llega, cuando llega ese momento de disrupción, ellos ya tienen un producto en el mercado que logra salir de esa disrupción con el fin de mantenerse constantes. Entonces, lo mismo nos pasa con los sistemas dinámicos. Si nosotros logramos entender en qué momento llega nuestra organización, nuestra empresa o nuestra sociedad a ese momento de disrupción, automáticamente podremos planificar lo que va a ocurrir en los futuros posibles. Fíjense lo siguiente, entonces, cuando hablamos de la prospectiva, ¿listo? Hablamos de un proceso que es altamente holístico y teológico. ¿Qué significa eso? Holístico es que nosotros vemos lo que ocurre en la totalidad de las cosas, y teológico tiene que ver con el hecho de que nosotros utilizamos los datos pasados para proyectar los futuros, pero en función de múltiples variables. ¿Listo? Y sobre todo que van enfocadas hacia el largo plazo. Entonces, si hacemos la comparación en nuestra gráfica, nosotros podemos ver que hay un componente que es cómo se ha venido comportando en el pasado, y cada uno de los, digamos, paradigmas o de los modelos ha venido funcionando hasta que aparece un disruptor, y ese disruptor hace que cambien las cosas y se genera un nuevo ciclo, es decir, partimos de cero, ¿listo? Para volver otra vez a arrancar y otra vez comenzar con un nuevo modelo que nos permita a nosotros proyectar. Fíjense que eso ha ocurrido en el pasado, y nosotros cuando llegamos a esta fase de disrupción, que es importante que tengamos claro, ¿listo? Cuando llegamos a esta fase de disrupción, ¿listo? Solo tenemos dos posibles condiciones. O podemos generar un nuevo componente que nos lleve a proyectar un futuro utópico, o por el contrario, generar una serie de condiciones que nos lleven a un futuro catastrófico. ¿Listo? Y ahí es donde comienza a funcionar la planeación estratégica prospectiva. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de planeación estratégica prospectiva, nosotros debemos tener claro cuál es el futuro utópico que yo quiero y cuál es el futuro catastrófico del que quiero huir, ¿sí? Y en ese orden de ideas, yo estoy pensando no en lo que tengo ahora, en el presente, sino en lo que querré tener en el futuro, ya sea benéfico para mí o perjudicial. Eso nos lleva a que nosotros tengamos múltiples futuros posibles, pero digamos que los que le interesan a la planeación estratégica prospectiva en realidad son 5, ¿listo? Y esos 5 futuros son el futuro utópico, el futuro futurible, es decir, aquello que está muy cerca a lo que debería ser el óptimo, o el futuro que yo espero ocurra bajo mis condiciones y mi criterio personal, ¿listo? El futuro proyectivo, que es sencillamente continuar con lo que está ocurriendo. El futuro lógico, que es aquel que afecta a las organizaciones en un momento determinado y que las afecta a todas por igual, o el futuro catastrófico, que es el futuro del que yo quiero huir. Fíjense lo siguiente, esta planeación estratégica prospectiva lo que nos dice es con cuál futuro de esos usted quiere comprometerse. Y si se compromete con ese futuro, ¿listo? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si usted quiere su futuro proyectivo, ¿qué debe estar haciendo hoy para que ese futuro se dé? Es decir, usted tiene esto como si fuera, podríamos decirlo, un sueño. ¿Listo? Yo espero que en 10 años mi organización sea reconocida como la organización que más genera conocimiento. ¿Listo? Si es en 10 años, ¿qué tiene que estar haciendo hoy para que en esos 10 años ocurra? ¿Estamos? Y entonces dice, pero ¿y cómo hago para saber eso? ¿Cómo me muevo dentro de ese concepto? ¿Cómo hago para saberlo? Bueno, nosotros vamos a utilizar una herramienta para hacer esa proyección de escenarios que se llama el análisis PEST. Y en una próxima cápsula vamos a explicar cómo funciona esa herramienta y vamos a generarles a ustedes la oportunidad de que puedan conocerla desde distintos aspectos para que así puedan generar esos escenarios que pueden ser o lógicos o proyectivos o utópicos. Por el momento, esto es lo que quería contarles acerca de qué es la planeación estratégica prospectiva, cómo funciona, cuáles son las condiciones que debemos seguir y por qué a veces nosotros decimos que la planeación no funciona si hemos tenido todas las variables en cuenta. Muchas gracias y nos podemos ver en una próxima sesión. Que estén muy bien.